Ahora sí creo, ¿no? Sí, ahora sí. Buenas noches con todos los hermanos que están por Zoom y los hermanos también que nos siguen en Facebook. Buenas noches. Hoy día vamos a tratar este tema, el poder de los hábitos en nuestra transformación. Acá un pequeño índice de los aspectos que vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver una revisión general de la transformación de la humanidad y de la persona. Después nos vamos a centrar más en el tema de la transformación y los hábitos. Luego vamos a tratar de entender en sí el fondo, qué son los hábitos y cómo se forman. Para luego presentar una metodología del cambio de hábitos, ¿no? Existen muchas metodologías, pero he tomado para este caso, ¿cómo se llama? La metodología presentada por James Clear, ¿no? En su libro Hábitos Atómicos. Y después presentaremos las conclusiones. Entonces, empezamos a tratar el tema de la transformación, ¿no? Bueno, la transformación de la humanidad. En general, nosotros vivimos en el planeta Tierra y ya aquí en el planeta Tierra han aparecido, han nacido y se han desarrollado lo que se le llama grandes iniciados o espíritus avanzados. Y ellos siempre nos han brindado un mensaje de transformación personal, ¿no? Ahí vemos, hay un libro que yo he leído hace muchos años, que fue Los grandes iniciados de Eduardo Schuré, ¿no? Que detalla que todos hacían énfasis en este mensaje de transformación personal. Ahora, el tema de la transformación cumple una ley de la naturaleza, que es la ley del progreso, que forma parte de la doctrina espírita, ¿no? Según el Evangelio, según el Espiritismo, nos dice, todos los seres de la creación, sean animados o inanimados, están sometidos a Él por la bondad de Dios, que desea que todo crezca y prospere. La destrucción, incluso, que parece a los hombres el término de las cosas, solo es un medio de llegar a través de la transformación a un estado más perfecto. Pues que todo muere para volver a nacer. Entonces, vemos de que todo el universo está sometido a esta ley del progreso, ¿no? Y dentro del universo está la Tierra, nuestro hogar temporal en esta existencia material, ¿no? Entonces, también nos dice el Espiritismo, en el capítulo 19, dice, conforme a esa ley, la Tierra ha existido, material y moralmente en un estado inferior a aquel que se encuentra en la actualidad, y alcanzará ese doble aspecto un grado más elevado. Ha llegado ya uno de sus periodos de transformación en el que de mundo de expiaciones va a reconvertirse en un mundo regenerador. O sea, nosotros en la anterior charla vimos los diferentes niveles de los planetas, de los mundos en el universo, y nuestro planeta Tierra es un planeta de expiación y pruebas, ¿no? Pero ya está en camino a ser un mundo de regeneración, ¿no? Entonces, todos los planetas, todo el universo sigue esta ley de progreso, ¿no? O sea, en periodos continuos de transformación. Y dentro de los mensajes transformadores que dijimos al comienzo, ahí está el mensaje para este planeta Tierra más importante de Jesús, ¿no? Que el amor es el motor de la transformación, ¿no? Y entonces ese nuevo mensaje transformador que dio Jesús es que está en Mateo, ¿no?
Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el amor, como hemos puesto acá, es la energía que transforma tu vida. Entonces, el amor universal, el amor de Cristo, el amor de Dios, es lo que es el motor de toda nuestra formación, ¿no? Tanto de la Tierra como del universo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cuál es el límite en relación con el prójimo? Le preguntan. ¿Será acaso la familia? O sea, el amor solamente a la familia, a la creencia religiosa, a la nación. No es a la humanidad entera. Ese es el ámbito del amor al prójimo. Porque mucha gente se suscribe al tema de la familia, a lo cercano, incluso al tema del país, de la nación, ¿no? ¿No? Por eso existen, por ejemplo, existen los ejércitos, existen las guerras, ¿no? Pero no, el amor el mensaje transformador que trajo Jesús es a la humanidad entera. Y así como en la Tierra estamos a un nivel, existen mundos superiores, planetas superiores, ¿no? Donde el amor mutuo armoniza y rige a los espíritus adelantados que en ellos habitan. Y vuestro planeta, destinado a un progreso inminente en virtud de la transformación social que implementará, habrá de ver que sus habitantes practiquen esa sublime ley reflejo de la divinidad. Lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19. Entonces, como estamos viendo, hay una armonía entre lo que es universal, lo que es planetario, y el mensaje de los grandes iniciados, y en este caso el mensaje de Jesús. Y yendo al tema ya de la transformación personal, nos dicen también en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 17, se reconoce al verdadero espíritu por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. O sea, también hay un mensaje de transformación, ¿no? O sea, el tema de transformación es vital en las leyes de progreso y y también dentro de la doctrina espírita. Por eso es un tema tan importante, por eso he querido un poco desarrollarlo en esta conferencia, ¿no? ¿No? Mientras que uno se conforma con su horizonte limitado, el otro que capta algo mejor se esfuerza en superar sus límites y siempre lo consigue cuando tiene firmeza de voluntad. Entonces, la transformación moral nos exige pues superar nuestros límites y tener pues esa firmeza de voluntad. También en el capítulo 3 nos dicen, ¿no? Nos referimos a la que consiste en el arte de formar, sobre la educación moral, ¿no? Formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y previsión para sí mismo y para los suyos, de respecto a lo que es respetable. Hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Entonces, en toda la doctrina espírita hay un recurrente mensaje a la transformación, a la educación moral, ¿no? Y que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Por eso es la importancia de tratar este tema de los hábitos, ¿no?
O sea, ¿qué son y qué podemos hacer para adquirir buenos hábitos? Entonces, bueno, acá hay una pequeña diferencia entre lo que es un cambio, ¿no? Un cambio puede ser, como dice acá, aquello que realmente hacemos por alguna necesidad externa es una adaptación temporal al entorno o situación, ¿no? O sea, yo puedo, como los actores, ¿no? Que cambian una personalidad con otra de acuerdo a las circunstancias, al papel que tienen que desarrollar. En cambio, en la transformación ya es un proceso interno mucho más que tiene un propósito profundo, ¿no? Es un cambio que ya no, la transformación dice, es dar por terminado una forma y crear algo nuevo, ya es diferente, ¿no? O sea, es como la oruga, la mariposa. O sea, la mariposa ya no puede volver a ser oruga. Ya ha dado por terminado una forma y ya es algo nuevo. Entonces, como ya hemos visto en la doctrina espírita que nos dice, los hábitos son el motor de la transformación. Pero ¿qué hábitos, no? Entonces acá vemos, ¿no? Practica los hábitos que harán más, que te harán más cerca cada vez a emular a Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente, según este enfoque, qué son los hábitos, ¿no? Cómo se forman para después plantear cómo podemos modificarlos. Entonces, si siempre en un hábito hay un primer punto que es un detonador, algo que desencadena el hábito. En este caso, por ejemplo, el calor, ¿no? La sed. Entonces, él observa, él ansía una recompensa, que es la sed satisfecha. Entonces, para llegar a esa recompensa, para obtener eso, tiene que hacer una acción o una rutina, ¿no? Y si esa recompensa es satisfactoria, es positiva, entonces tendrá el deseo de repetir otra vez esa acción, ¿no? Porque ya sabe que haciendo esa acción o rutina, obtiene esa recompensa. Y si lo hace muchas veces automáticamente, se convierte en un hábito. Entonces, ese es el mecanismo de funcionamiento del hábito. Igual acá, ¿no? Como he dicho, puede ser hay un disipador, una señal, un recordatorio, algo que te dice que haciendo determinada acción obtienes esa recompensa, ¿no? Y si es positiva, la vuelvas a repetir, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Un recordatorio, una señal, está la recompensa. Entonces yo tengo, la rutina es el camino que me lleva hacia esa recompensa, ¿no? Y si es satisfactoria, la vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, este es el esquema, por ejemplo, que está planteado por este autor, Charles Duhigg, que también nos dice que, por ejemplo, acá tenemos un disipador y nosotros aspiramos a lograr una recompensa. Tenemos una señal que anhela a obtener esa recompensa, pero el deseo de la recompensa es antes de hacer la rutina, de hacer la acción por la cual vamos a obtener esa recompensa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se crean los hábitos? Hay un disparado, hay una señal, que en este caso puede ser la sed, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Y tenemos una recompensa, entonces hacemos una acción, una rutina, conseguir ese vaso, tomar esa agua, ¿no? O comprar esa bebida, esa agua. Pero cuando es realizada varias veces, entonces se cierra el círculo. Entonces nuevamente y ya se graba en nuestro cerebro que haciendo esa rutina obtengo esa recompensa, ¿no? Y entonces el hábito, según este autor, dice se realiza cuando yo he realizado más de 66 veces este ciclo, ¿no? Del hábito. No cuando lo hizo pocas veces, sino según hace su cálculo 66 veces, ¿no?
y ya se queda el hábito, ¿no? Entonces ya se forma automático, ya es una acción, una rutina que uno lo hace automático, ya sin pensarlo, porque el cerebro trata de ahorrar energía. Entonces, por eso es que son útiles los hábitos, ¿no? Pero hay hábitos también que son perjudiciales y otros que son positivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y en este caso, ya entramos al planteamiento que hace James Clear y que incluye a esta acción que tomaba Dubin de 3 pasos, un cuarto paso, ¿no? Que lo incluye, que es el anhelo, ¿no? El anhelo antes de hacer la acción. Ahora, hay en los hábitos hay dos grandes grupos. Unos hábitos que están basados en los resultados, o sea que uno solamente busca el resultado del hábito, ¿no? O sea, se dice que se comienza ese hábito poniendo foco en lo que queremos conseguir, ¿no? Es el hábito como vamos a decir, del interesado, ¿no? Que solamente quiere conseguir eso, ¿no? Esa recompensa. Pero hay otro enfoque que son de los hábitos basados en la identidad. O sea, que se centra no en el resultado, sino en la identidad, en la persona que quiere convertirse. Y los resultados ya se dan por añadidura, ¿no? O sea, si yo soy bueno, si yo soy correcto, entonces me van a suceder cosas positivas, voy a obtener los resultados de mi conversión, no del objetivo de solamente conseguirlo, ¿no? Que puede ser temporal. Entonces, sobre este tema de los hábitos basados en la identidad es que se basa esta metodología que vamos a presentar, ¿no? Ahora, ¿por qué mucha gente intenta romper con sus malos hábitos, pero no lo logran, ¿no? Primero, porque no es consciente de sus malos hábitos. O sea, es difícil a veces darse cuenta de sus propios hábitos. Alguien tiene que decirle, ¿no? O él tiene que tener un proceso de autoconocimiento, ¿no? que requiere esfuerzo, requiere sinceridad, ¿no? Ahora, otro aspecto en lo que se equivoca es que intentan eliminar los malos hábitos, pero los malos hábitos no se pueden eliminar, solo se pueden reemplazarlos. Porque si tú te enfocas en un mal hábito, eliminarlo, al contrario, tu enfoque hace que no se elimine, sino que se mantenga, que se alimenta más bien ese mal hábito. Y viene el otro tema, ¿no? Que mencionamos, que no centrarse en los resultados, sino en el proceso. Y entonces ese proceso de nuevos hábitos es la transformación que queremos, ¿no? Mediante una nueva identidad, mediante algo que hemos elegido, cambiar nuestra identidad. O sea, si nosotros somos perezosos, entonces nuestra nueva identidad tiene que ser laborioso, ¿no? O si nuestra identidad antigua ha sido una identidad egoísta, nuestra nueva identidad es solidaria. Y a partir de haber escogido esa nueva identidad, yo cambio mis hábitos. O sea, no es que voy por un objetivo específico, sino que los hábitos se van a derivar de mi nueva identidad. Entonces, esta metodología para cambio de hábitos, según James Clear, presenta 4 leyes, ¿no? Las leyes del cambio de conducta. Entonces dice, para conseguir un buen hábito, yo primero tengo que hacerlo obvio, después hacerlo atractivo, hacerlo sencillo
y hacerlo satisfactorio. Y para hacer un mal hábito, para evitar un mal hábito, hacer lo contrario, ¿no? Hacerlo invisible, hacerlo difícil, hacerlo insatisfactorio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es detallar cada una de estas 4 leyes rápidamente, estas 4 leyes del hábito, ¿no? Entonces, empezamos por la primera, que es la primera ley, que es hacerlo obvio, ¿no? O sea, hacer obvio ese estímulo, ese disparador, esa señal que nos, que nos lleva a desear esa recompensa, ¿no? Pero nosotros sabemos que en la mente los deseos y aspiraciones son, los que son deseos y aspiraciones conscientes es prácticamente solamente un 5%. Es como un iceberg, ¿no? Pero el 95% está en el subconsciente. Entonces, el primer paso de hacerlo obvio, el primer paso en general de cambiar los hábitos, comienza a tomar conciencia de esos hábitos que están en nuestro subconsciente. Porque un hábito que permanece en el inconsciente no puedes esperar cambiarlo. Tienes que descubrirlo. Y ese es el proceso de autoconocimiento que siempre hemos hablado acá en la doctrina espírita. Ahora, él plantea 2 cosas, ¿no? Porque siempre clasificamos en hábitos buenos y malos. Y dice, no hay hábitos buenos ni malos. Solo hay hábitos efectivos para la resolución de un problema. Incluso los hábitos malos sirven por algún motivo. Y por ello, porque nos sirven, es útil por algún motivo, por ellos lo repetimos constantemente, ¿no? Sino que somos inconscientes de eso muchas veces. Entonces, más bien, nosotros tenemos que hacer aquí, él sugiere primero hacer un registro de nuestros hábitos, pero no como buenos y malos, sino clasificarlos por la forma en que te benefician a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de los espíritas, ese beneficio no es temporal en esta tierra, ¿no? Porque nosotros sabemos de que estamos en este planeta de manera temporal, que nosotros somos espíritus que poseemos un cuerpo temporal. Entonces, nuestros hábitos que vamos a elegir, que vamos a clasificar, que nos dice que nos beneficien a largo plazo, vamos a escoger aquellos que nos van a beneficiar no solamente en esta vida terrenal, sino más allá de nuestra vida. Porque eso es lo que somos. Nosotros somos un espíritu que está temporalmente en esta tierra, está de paso, expiación y pruebas. Pero tenemos que adquirir hábitos que desarrollen nuestro el nivel espiritual, para que vayan más allá, que cuando desencarnemos de esta tierra, nos sirvan a largo plazo. Y los hábitos que elijamos no tienen a ser ellos que refuercen nuestra identidad que hemos elegido, ¿no? Y entonces ahí es importante el autoconocimiento, ¿no? Reconocer esos hábitos, tus hábitos y las señales que los desencadenan. O sea, hacerlos obvios, como dicen, ¿no? La primera parte de la ley. Ahora, aquí hay lo que él pone, presenta la fórmula de la intención de implementación de los hábitos. Entonces, esta es una técnica que dice que hay que definir y cuándo y dónde, ¿cómo se llama? Vamos a empezar ese hábito, ¿no?
Entonces, la fórmula es esa. Yo haré determinada conducta en un determinado tiempo y lugar. Por ejemplo, dice, yo meditaré durante 2 minutos. Esa es la conducta que quiero, ¿no? Y yo lo fijo, ¿no? A las 7 de la mañana en mi dormitorio. Entonces ya estoy fijando tiempo y lugar, ¿no? Porque si nosotros decimos, no, yo voy a empezar el lunes, o siempre cuando hacen, o dice a inicio del mes, como mucha gente se plantea, pero si no establece el tiempo y lugar, es difícil que lo inicie. En cambio, si yo digo, yo estudiaré la doctrina espírita durante 20 minutos, ¿pero cuándo? A las 6 p.m. en mi escritorio. Yo estoy definiendo tiempo y lugar, ¿no? O yo haré ejercicio durante 45 minutos, esa es mi conducta. Pero ¿a dónde? ¿En qué tiempo? A las 6 a.m. en el gimnasio de mi barrio. Entonces, hay que ser específico de la conducta o actividad a realizar. Dice, el tiempo y lugar deben ser tan obvios que después de repetir los hábitos un suficiente número de veces, sientas la urgencia de hacer lo correcto en el momento correcto, a pesar de que no puedas explicar por qué lo haces. Yo ya sé ya que a esa hora y en ese lugar ya tengo que hacer esa conducta de manera automática, ¿no? O sea, que eso sea obvio, ¿no? Y que ya no tengas que estar, ¿no?, explicándote por qué lo hacen. Ahora, como refuerzo a eso, hay la fórmula que dice de la acumulación de hábitos, ¿no? La clave dice está en vincular la nueva conducta deseada a un hábito que ya realiza. Entonces, después de un hábito actual que ya tengo, yo haré un nuevo hábito. Por ejemplo, después de desayunar, voy a meditar 5 minutos. O sea, el desayunar ya es un hábito que tengo. Y el nuevo es que voy a meditar 5 minutos. Después de quitarme los zapatos y llegar a casa, me pondré las zapatillas para una caminata. Es un hábito que ya hago. O después de leer un capítulo de un libro de la doctrina espírita, lo comentaré con una amiga tal. Entonces, eso te permite, te facilita de hacer el nuevo hábito. Ahora, también adicional a esto, hay que, este es un solo hábito, pero yo también puedo hacer una acumulación de hábitos. O sea, termino un hábito y cuando termino eso empieza otro hábito. O también hay hábitos que tú te encuentres en una situación de tiempo y lugar y ya haces esa acción, ¿no? Por ejemplo, cuando debo subir un edificio, encuentro un edificio que tengo que subir, buscaré las escaleras en vez del ascensor para hacer una actividad física, ¿no? O cuando prepare mi comida, siempre voy a priorizar poner vegetales, comida saludable. Ahora, el segundo hábito, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que el primer hábito era hacerlo obvio. Hacer obvio que tenemos que hacer ese nuevo hábito, ¿no? Estamos en el lugar, en el tiempo, ¿no? Es la señal, es el desencadenante de hacer ese hábito. Pero ese hábito, ese nuevo hábito, tiene que ser atractivo. Entonces, para hacerlo atractivo, está el tema de las asociaciones o vinculaciones. Entonces, cuando yo hago una acción, es que yo hago una predicción de la recompensa. Yo sé que si hago esto, estoy prediciendo una recompensa, ¿no? Que depende, dice, de cómo interpretamos los sucesos, que es subjetivo, ¿no? Entonces, la causa real de los hábitos es la predicción de los que precede, ¿no?
y esa recompensa que voy a obtener me produce un sentimiento, ¿no? Dice, nuestros sentimientos nos indican si mantenemos el estado en el que estamos o si realizamos un cambio, ¿no? O sea, si yo estoy satisfecho, voy a tratar de no hacer nada, pero si no estamos satisfechos con ese estado en el que estamos, sí somos más propensos a hacer un cambio, ¿no? Ahora, cada hábito, dice, tiene un anhelo, un deseo superficial y un motivo subyacente. El anhelo, lo que es superficial, dice, surge cuando tienes la sensación de que algo te falta. Pero nosotros tenemos que ir a buscar ese motivo subyacente, ¿no? Que es parte del autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, debemos encontrar los motivos subyacentes. Por ejemplo, de repente un motivo subyacente es reducir la incertidumbre, aliviar la ansiedad, ganar aprobación social, etc. O sea, hay muchos motivos subyacentes que tenemos que irlos encontrando, ¿no? Descubriendo. Y acá hay otra fórmula, ¿no? Para hacerlo atractivo, que le llaman la fórmula de la acumulación de tentaciones, ¿no? Que después de un hábito que necesito, que yo he dicho que forma parte de mi identidad y necesito hacer, yo haré un hábito que quiero. Ejemplo, dice, después de levantarme, elevaré una oración de agradecimiento a Dios. Eso es lo que yo necesito hacer. Yo he visto que eso es lo que tengo que hacer, necesito hacer, ¿no? Y eso lo uno, dice, después de hacer eso que necesito, hago un hábito que yo deseo hacer. De eso voy a tomar un buen desayuno. Eso es lo que quiero hacer. Entonces lo ato, lo vinculo a eso que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, después de participar en el curso espírita online, que es lo que yo necesito, voy a quedarme a conversar con el profesor, que es lo que quiero. Entonces, hacer lo que necesitas, lo que necesites hacer, lo que necesitas hacer lo que necesitas hacer, significa que tendrás la oportunidad de hacer lo que te gusta. Porque ya lo hemos vinculado. Entonces, lo que necesitamos hacer ya no va a ser tan pesado. Ya como está vinculado a un hábito que quiero, ya es como si lo arrastrara al otro hábito, al hábito nuevo que queremos adoptar. Bueno, también hay que crear rituales de motivación para hacer el hábito nuevo más atractivo, ¿no? Algo que disfrutemos inmediatamente antes de realizar el hábito, que sea sobre todo los que son difíciles. Entonces aquí nos lo recomiendo, entonces, vincular una acción que quieres hacer con una acción que necesitas hacer. Por ejemplo, nosotros espíritas tenemos necesitamos hacer, por ejemplo, actos de caridad, ¿no? Por este lema espírita, que es fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? De Allan Kardec, ¿no? Y otra vinculación, otra asociación es que unirnos a un ambiente donde tu conducta deseada sea una conducta normal para el resto de los integrantes. Por ejemplo, este espacio, ¿no? O los centros espíritas. Como en este caso, el hogar fraterno, dice, entre para aprender, salga para servir. Porque si nosotros nos vamos a juntar en otros ambientes donde esa conducta deseada que queremos adquirir no es normal, al contrario, nos van a hacer bullying, no. O sea,
si buscamos ese ambiente donde sea normal hacer esa acción, tienen ese mismo hábito que estamos buscando, entonces va a ser mucho más fácil. Va a ser más atractivo, que es el tema de la segunda ley, ¿no? Buscar hacerlo atractivo. Entonces ya hemos visto la primera ley, hacerlo obvio. La segunda, hacerlo atractivo. Y la tercera ley es hacerlo sencillo. O sea, la acción misma del hábito. ¿No? Los dos anteriores eran acciones preparatorias a la acción, al hábito mismo. Dice, la formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta progresivamente se vuelve más automática, mediante la repetición frecuente. Entonces acá, por ejemplo, acá vemos un gráfico del número de repeticiones con lo automático que se va haciendo el hábito. Entonces, el hábito no se hace automático por unas cuantas repeticiones. No, tiene que alcanzar, la cantidad de repeticiones tiene que ser tantas que alcancen una línea de los nuevos hábitos. Para que recién, superado ese límite, recién se vuelva ese hábito automático, o sea realmente un hábito. Y te dice que la cantidad de tiempo que llevas realizando un hábito no es tan importante como el número de veces que lo realizas. O sea, no es que yo el hábito lo hago de vez en cuando, yo lo vengo haciendo hace varios años, 2, 3, 4, 5 años, pero de vez en cuando. Eso no es importante. Lo importante es el número de veces que lo realices. Pero la naturaleza humana sigue lo que se llama la ley del menor esfuerzo. O sea, nosotros queremos hacer acá muchas veces, repetirlo muchas veces, pero la ley humana sigue la ley del menor esfuerzo. Entonces, lo que plantea es crear un ambiente donde hacer lo correcto sea tan fácil como sea posible, ¿no? O sea, hay que rediseñar, dice, tu vida para que las acciones que importan más sean siempre las más sencillas de realizar. Entonces, ahorita vamos a ver el detalle de eso. Entonces, miren, los hábitos sabemos que son elecciones automáticas que influyen en las decisiones, ¿no? En las decisiones conscientes que tomamos. Pero también es más fácil seguir haciendo algo que empezar a hacer algo distinto. Entonces, basándose en esta premisa, si nosotros ya empezamos a hacer algo, nos es más fácil continuar haciendo eso que hacer un cambio, que parar y hacer algo distinto, ¿no? Entonces, por eso plantea la regla de los 2 minutos, ¿no? Que tú te digas, voy a hacer este nuevo hábito por 2 minutos, nada más, ¿no? Para que te parezca fácil. Si voy a hacer un hábito, pues que son media hora, de repente no me animo a hacerlo. Pero si yo digo que voy a empezar un hábito que va a ser de 2 minutos, ya bueno, 2 minutos no es nada, digo, y lo empiezo, ¿no? Aunque las acciones que seguirán puedan ser desafiantes, pero en esos 2 primeros minutos dice que deben ser sencillos y sin pensarlo. Eso es un ritual, esos 2 minutos, es un ritual de inicio de una rutina más larga. O sea, es como engañar al cerebro, ¿no? ¿Sabes qué? Yo solamente voy a hacer 2 minutos, pero como hemos dicho, el cerebro dice es más fácil seguir haciendo algo que empezar a hacer algo distinto. Entonces, como ya empezó, ya lo continúa. Y otro es los mecanismos de compromiso, ¿no? Y yo asumo un compromiso donde cambiar la tarea, el hábito que estoy haciendo, si yo quiero cambiar ese hábito que ya lo empecé ya al inicio, ese
que me requiera más trabajo abandonarlo que empezar a realizarlo. ¿No? Y ahora, como acá vemos el muñequito que tiene varias opciones, estamos limitados, dice, por los caminos a donde nos conducen nuestros hábitos. Nuestros hábitos nos conducen de manera inconsciente, muchas veces por varios caminos. Entonces, por eso tenemos que dominar nuestros momentos decisivos, en el momento que tomamos esa decisión inconsciente de hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Pero para ello tenemos que limitar nuestras elecciones solamente en aquellas que nos benefician. O sea, si yo pongo 3 opciones, pero las 3 me benefician, o sea, no pongo las que no me benefician, entonces de todas maneras, si tomo uno de esos caminos, porque tengo que tomar uno de esos 3 caminos, tengo que tomar una decisión. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces por eso se me ocurrió poner esta frase, que sea un seguidor de Cristo y no simplemente un admirador, ¿no? O sea, tomar esas decisiones, esas acciones. Entonces ya hemos visto que los nuevos hábitos deben ser obvios, deben ser atractivos. La tercera ley, deben ser fáciles. Y la cuarta es hacerlos satisfactorios. O sea que esa recompensa del nuevo hábito sea satisfactorio. El resultado que voy a tener de esa acción, de ese hábito, sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir, dice, una conducta cuando la experiencia es satisfactoria. Pero el cerebro, dice, prioriza las recompensas inmediatas sobre las retardadas. La conducta que es inmediatamente recompensada lo repite, y la que es castigada la evita. Entonces dice, para lograr mantener un hábito necesitas sentirte exitoso de manera inmediata, aunque sea solo de manera modesta. Entonces ahí tenemos que hacer lo que se llama un historial, hacer un historial, un registro de hábitos, para hacer que tu hábito sea más satisfactorio, ¿no? A tener una evidencia de su progreso, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un checklist, ¿no? Una lista. Incluso hay un libro que se llama El efecto checklist, de un autor que hace incidencia sobre este tema, exclusivamente sobre este tema, ¿no? Y cuando esos son de los hábitos positivos, pero cuando logres evitar un mal hábito, también tienes que hacer una lista, un checklist, para que aprecies los beneficios de haber evitado ese mal hábito, para que todo sume, todo sea satisfactorio. Y por último, hay el tema del contrato de hábitos, ¿no? Es establecer un compromiso de cumplir un hábito. Pero así tiene que estar establecido también el castigo que ocurrirá si no lo cumplen. Y que los costos de no cumplir ese hábito o de realizar malos hábitos sean públicos y dolorosos, ¿no? O afecten a un socio corresponsable. O sea, que tú tengas hábitos que lo hagas conjuntamente con otra persona, ¿no? Por ejemplo, que 2 personas, bueno, asistan al curso espírita. Oye, siempre vamos a asistir, ¿no? Por ejemplo, si es presencial, siempre van a comer. Y si tú no vas, le afectas al otro, porque ya hay un compromiso con el otro de ir siempre juntos. Entonces, que ese costo de que te vea mal, oye, este no tiene voluntad, no tiene constancia, ¿no? O sea, te sea doloroso, que te afecte. Y en cambio, si es que van juntos, te es satisfactorio. Entonces, estas son las 4 leyes
aquí les pongo, no sé si lo ven en el video, lo van a ver con más calma, ¿no? Primero los 4 aspectos de cómo funcionan los hábitos, cómo se construyen los hábitos. Aquí están las cuatro leyes, ¿no? De hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil, hacerlo satisfactorio. Y acá están los trucos o las fórmulas que hemos dicho, ¿no? Que hemos mencionado para cada uno de los casos, ¿no? Bueno, y entonces eso es todo, y bueno, y las conclusiones, ¿no? El universo, como hemos visto al inicio, sigue la ley de progreso, ¿no? Dios desea que mediante la formación constante se prospere. O sea, todo el universo, todo el planeta, todos los espíritus encarnados, estamos sometidos a esta ley de progreso, ¿no? O sea, debemos estar en una constante transformación de prosperidad. La Tierra, nuestro hogar temporal en esta encarnación, se está transformando de un planeta de expiación prueba a uno de regeneración, donde van a estar espíritus más avanzados, ¿no? Donde el mal sea menor, ¿no? que el actual que existe. Los mensajeros de Dios, o los grandes iniciados, como hemos dicho, siempre han puesto en énfasis en la transformación personal. El mensaje transformador de Jesús es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Como ellos hemos visto, y ese prójimo no es pues el cercano, el de la casa, el del barrio, del país, ¿no? Es de la humanidad entera. Entonces, los nuevos hábitos tendrán pues que elijamos en nuestra nueva identidad, no pueden estar pues orientados a eso que culturalmente nos han puesto de separarnos de los prójimos por su cultura, por su raza, o simplemente por haber nacido en otro país. La transformación personal se logra mejorando los hábitos según nuestra nueva identidad, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra nueva identidad, ¿no? O sea, en qué queremos convertirnos. ¿En una persona centrada en el mundo material? ¿O reconocer que nuestra verdadera identidad es espiritual? Y los verdaderos hábitos son los que nos permiten esa transformación, esa evolución espiritual. Bueno, hay muchas técnicas para mejorar los hábitos, ¿no? La que hemos mostrado es la de hábitos atómicos de James Clear, donde nos propone que los hábitos se ejecutan mediante una señal y un deseo para conseguir una recompensa, ¿no? Y entonces para conseguir esa recompensa se ejecuta una acción, ¿no? Y ese es el hábito. Pero, pero para cambiar el hábito se requiere seguir este proceso de 4 leyes, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio. Bueno, y nuevamente reiterar un lema de los espíritas, que es que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral. O sea, el tema que hemos tratado hoy día, el tema de la transformación. Y por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. Autoconocimiento y esfuerzo, o sea, voluntad para dominar estas malas inclinaciones. Bueno, hemos concluido. Bueno, esta es la bibliografía que hemos empleado, ¿no? El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, El poder de los hábitos de Charles Duhigg, Los hábitos atómicos de James Clear, bueno, Los grandes iniciados de Edward Shurey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, Guía de hábitos inteligentes de Robledo y El club de las 5 AM de Robin Sharma.
Gracias por su atención. Nos quedamos entonces, nos despedimos.